9:42 minutos de la mañana, una mañana compleja, rara esta de Arriba Gente. Hoy el programa es como siento que es como una suerte de rompecabezas en el que diferentes piezas van confluyendo hacia algo que a uno lo deja particularmente confundido. Me quedé muy enganchado con la nota con el diputado Cardoso, por cómo de golpe veo que la nota sobre la interpelación al ministro Bonomi deriva en el caso de Valeria Sosa, que vamos a tratar ahora con la doctora Cáceres, que es abogada de Beatriz Olivera, que es la madre de Valeria Sosa. Ocupó, no voy a decir que la mayor parte de la interpelación, pero un momento central de la interpelación, cuando el diputado Cardoso plantea esto concretamente, de calidad de qué revestía esta persona, que puede llegar a explicar el por qué esa denuncia no tuvo la trascendencia judicial que tendría que haber tenido. Claro, muchos elementos. ¿Y por qué hago esta acotación de Danilo? Porque hay algo con lo que yo todavía, y lo voy a hablar ya con la doctora, con lo que todavía no termino como de resolverlo como ciudadano, ¿no? Es decir, no sé si estoy cumpliendo bien una función sentado acá dando la difusión que estamos dando del caso de Valeria Sosa y particularmente de la permanencia o no de los niños con los abuelos paternos, es decir, con los padres de la persona que a la postre es el asesino de Valeria Sosa, porque me parece que cada vez que la menciono, cada vez que la nombro, cada vez que estoy realizando una entrevista, me censuro porque, bueno, y obviamente tengo un fallo judicial contundente con respecto a la mala actitud que como medios de comunicación hemos llevado adelante. Lo primero es darle la bienvenida a la doctora Virginia Cáceres. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, es parte importante del fallo, no solo la crítica hacia los medios, sino hacia su defendida, por haber aparecido en los medios, por haber utilizado de alguna manera a los medios para realizar la denuncia. Por eso lo enrabo de alguna manera, porque, digo, allí hay una acusación. La sentencia de la jueza dice que es la que comienza el camino, la aparición de la abuela a nivel público. Más que eso, ¿no? La sentencia dice claramente que la sede entiende que hay dos momentos en los que se vulneran los derechos de los niños. Antes, por un mal relacionamiento de sus padres. Y de las familias. Y de las familias, lo cual también, paréntesis, sorprende que contextualice la situación en un mal relacionamiento de padres cuando estamos hablando de una situación de violencia que termina con un asesinato. Y en segundo lugar dice que los derechos de los niños se vulneran cuando la familia materna comienza a mediatizar el tema. Sorprende que en una sentencia judicial se haga tanto hincapié con respecto a eso. Obviamente que la familia se siente dolida por esos comentarios y entendamos una cosa. Primero, todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, a salir a reclamar de los organismos del Estado lo que nosotros entendemos corresponde para proteger nuestros derechos y los derechos de quienes nosotros entendemos que así corresponde. Y en segundo lugar, la familia de Valeria sale a la prensa no por una cuestión caprichosa o porque un día se levantó y dijo quiero salir a cuestionar. Salió a la prensa porque había una resolución previa de la justicia que dejaba a los niños con la familia paterna sin haber considerado nunca la familia materna. Entonces, por eso, y no fue que la justicia la citó a la familia de Valeria para ver y evaluar, como sí se hizo ahora, a instancias de la familia materna. En realidad la justicia dictaminó eso y quedó en eso. Pero la jueza lo que dice es que toma conocimiento de todos esos elementos 8 días después, cuando se presenta, cuando se recurre. Bueno, la jueza toma conocimiento cuando desde la seccional policial la llaman para informarle de la situación. Ella en la resolución dice que la información que le pasan es limitada y que ella no sabía que los niños habían sido testigos del homicidio. Bueno, digo, eso no lo podemos resolver nosotros. Evidentemente hay un problema de comunicación que ya además es mucho más amplio que este caso concreto, porque quiere decir entonces que hay un problema de comunicación entre las resoluciones, la información que se le pasa a los jueces para que en definitiva puedan terminar resolviendo y la información de la policía. Bueno, eso son cosas que hay que modificar. Y eso queda en un entredicho, ¿no? En un entredicho entre ellos. Es más, voy a decir algo, en el parte policial figura que en la primera comunicación a la sede, la jueza dispone que se le comunique, que se mantengan a los niños y que se consulte con el padre sobre con qué familiares los niños tenían más vínculo. Ah, ¿le dicen al padre con quién? Eso dice, en el parte policial surge textual, entre comillas, primer comunicación con la sede,
manténgase resolución, manténgase niños con familia materna, consúltese con el padre con qué familiares los niños mantienen más vínculo. Eso surge de parte policial, que la sede manda a consultarle al padre con quién mantienen más vínculo. En la resolución no dice eso, nosotros sí lo ponemos en nuestro escrito, que obviamente no era la resolución que se impugnaba porque no era la final, pero que por supuesto había causado un agravio tremendo a la familia, porque considerar solamente la opinión de quién había asesinado a una persona delante de sus hijos en ese momento, para ver con quién tenían, digo, era como de perogrullo cuál iba a ser la respuesta, ¿no? Doctora, a ver, se me ocurre algo que puede ilustrar bastante a los ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede habitualmente en un caso de violencia doméstica si, hipotéticamente, los menores presencian el asesinato de su madre y hubieran quedado en el lugar? ¿Qué decide normalmente la justicia cuando la policía informa del homicidio y de que tienen a 2 menores allí? Bueno, en primer lugar lo que se hace es entrar en contacto con el INAU. El INAU comienza las averiguaciones para encontrar familia. El Departamento de Estudio y Derivaciones es el que se encarga de eso. Exacto. Bien. Y ahí, una vez que encuentran a la familia, bueno, se hace un análisis primario de esos niños y se los entrega a la familia. Ese análisis lo hace el INAU, le sugiere a la jueza o al juez dónde deben permanecer y el juez hace caso, por decirlo de alguna manera, atiende la recomendación técnica y los deja en el lugar en que los técnicos entienden deben estar, ¿no? Sí. Bien, sí. Razonamiento simple. Sí. En este caso, ¿qué pasó con los informes técnicos? Bueno, los informes técnicos que se hicieron el día viernes, la jueza los desestima en la sentencia. Ella entiende... A ver, quienes participaron, los peritos que participaron son los peritos que trabajan dentro del juzgado de familia especializada. Es el equipo técnico del juzgado que atiende, obviamente, no solamente este caso, sino cada vez que alguno de los 8 jueces de familia especializada le solicitan, y que además, por ejemplo, en cuestiones de violencia doméstica es obligatorio hacer una pericia, son esos peritos los que participan. La jueza pidió que se le hiciera un peritaje a todas las partes, o sea, a la familia materna, a la familia paterna y a los niños. Se le hizo el peritaje desde las 9 de la mañana hasta las 1:20 de la tarde, estuvo trabajando el equipo técnico. Las conclusiones del equipo técnico es que en su resumen final, digamos, dice que tal cual mantener a los niños con la familia paterna vulneraría sus derechos. Esgrime razones previas a por qué llega a esa conclusión, basándose en los peritajes que se le hizo a todas las partes. En cuanto a los niños, dicen que su discurso es un discurso que está impregnado por el mismo discurso de la familia paterna, que están comprometidos con un mandato paterno, que no están en condiciones de poder tomar decisiones por sí mismos. Es contundente el informe. Bueno, la jueza lo desestima, tal como surge de la resolución, porque el equipo técnico del juzgado no cuenta con psiquiatra con especialidad infantil. Claro, no tiene psiquiatra infantil. Exacto. El mismo psiquiatra de adultos fue el que vio a todos. Ahora, la pregunta que yo me hago es, la sede sabía que no había psiquiatra infantil ahí, porque es el mismo equipo técnico que trabaja con la sede todos los días. ¿Por qué no lo solicitó? Digo, ¿por qué no pidió a un técnico de ITF que sí hay psiquiatras infantiles? Si para la sede era tan importante que la evaluación de los niños se hiciera por psiquiatra infantil, sabiendo ella de antemano que no había, ¿por qué no le solicitó a ITF, que también forma parte del Poder Judicial, que algún técnico de ITF especializado en psiquiatría infantil pudiera venir a ver a los niños? O sea, lo dice después en la resolución. O sea, porque ¿para qué se hicieron las pericias? ¿Para qué se tuvo a los niños desde las 9 de la mañana hasta las 1:20 de la tarde periciándolos? No lo entendemos. Y posteriormente, la instancia de la audiencia. Sí, después la instancia de la audiencia. Yo acá quiero deslizar un comentario que va por mí, ¿no? Digo, hemos hablado tanto de dar garantías, de no revictimizar a quienes atraviesan los procesos judiciales, y teniendo la disposición de cámaras Gesell, por ejemplo, que han sido inauguradas por el Poder Judicial, no se utilizaron en este caso. No se utilizaron porque lo que entendimos... A ver, los informes también del equipo técnico decía que los niños no estaban en condiciones de declarar. A lo que se concluyó era que de parte de la sede se entendía que era fundamental la declaración de los niños. Se planteó la posibilidad de cámara Gesell, para eso había que bueno, ver, porque digo, tampoco es que la cámara Gesell acá es levantar un teléfono
el sistema funciona muy mal. Claro, pero es que lo que está revelando todo esto es que el sistema funciona muy mal. Entonces no es que vamos a utilizar cámara Gesell, vamos todos, nos trasladamos y lo hacemos inmediatamente. Entonces se entendió que ante la urgencia, por el informe del equipo técnico, había que tomarles declaración en ese momento. Se tomaron algunas precauciones, es verdad, de hecho los abogados de las partes nos retiramos. No estuvieron presentes. No estuvimos presentes para que se generara un ambiente más propicio para los niños, estuvimos de acuerdo, lo hicimos de propia voluntariamente. Y sí, los niños declararon y está bien que así lo hagan. Nosotros lo solicitamos, cuando nosotros interponemos el recurso, nos basamos en que los niños tienen derecho a ser escuchados. ¿Para ustedes los niños declaran inducidos o declaran lo que declaran en el estado de conmoción general y el shock que implica ver la muerte de su madre por parte de su padre? Bueno, en primer lugar, yo comparto lo que dicen los técnicos, no lo decimos nosotros. Claro, y el informe técnico dice que declaran inducidos no, o declaran no en ese estado de conmoción. No hay una inducción, es la situación en la que están. La psiquiatra que los atiende en el policial explicaba, ellos tienen un compromiso con la figura paterna porque fue quien, después de cometer el homicidio, los traslada hasta ahí. Y además, tal como surgen de las declaraciones, se les pide que se queden ahí para asumir un rol de cuidado. O sea, hay una responsabilidad depositada que es evidente. Ellos generan defensas, esto también lo dice la psiquiatra que los trata, generaron defensas que tienen que ver con toda la situación que están viviendo. Nosotros... Y la psiquiatra no dice, porque se lo pregunté en audiencia, no es que a los niños les llenaron la cabeza y les dijeron vos tenés que decir esto, vos tenés que decir esto. Es que el contexto en el que están, el miedo no necesariamente le tienen que estar diciendo lo que tienen que decir. Sí, los niños son inteligentes y saben Por supuesto. qué es lo que tienen que decir si quieren permanecer en un determinado lugar. ¿Hay cuestiones económicas que diferencian a las familias? Concretamente la pregunta es, ¿los abuelos paternos están en una mejor condición económica que los maternos? La verdad, honestamente, lo desconozco. No lo sé. No se manejaron cuestiones económicas de... Lo pregunto por lo siguiente para que la gente entienda a qué voy. Porque se había hablado de una situación de una tablet, se había hablado por ciertos contenidos no adecuados para los menores. De hecho, creo que la sentencia recomienda que sea el retirada y que se policía científica elimine esos contenidos. Los contenidos. Esa tablet apareció luego del asesinato de la madre, ¿no? ¿O estaba ya? Esa tablet, por lo que nos informan en la audiencia, lo que dicen de las declaraciones, es que esa tablet se la compró hace aproximadamente, no sé, creo que dijeron algo así como 6 meses, 7 meses. El padre y la abuela paterna les regalaron una tablet a cada uno de los niños y el contenido que nosotros denunciamos que es cuando se produce el primer encuentro con la familia materna, que de refilón alguien ve cosas que parecían imágenes no adecuadas para un niño. ¿Ha sido una relación complicada la de la familia paterna con la materna? Concretamente, ¿ha habido situaciones de violencia entre las familias? Estoy hablando previo, obviamente, al asesinato de la mamá. Entre las familias, no. Lo que sí, y también como se dijo por parte de la familia, esa famosa denuncia que Valeria hace en el año 2015, que nos sigue el curso, era tanto contra los padres de los niños como contra la abuela paterna, perdón. Humberto, yo digo, tal vez una de las preguntas que tengamos que hacer y plantear en esta mesa surge de la mesa anterior y de la charla anterior, porque ayer en una interpelación al ministro del Interior, que probablemente nada tuviera que ver con esto, termina derivando en preguntas que hace el miembro interpelante que pueden llegar a explicar buena parte de cosas que han sucedido, en este caso, el caso de Valeria. Concretamente se le pregunta si esta persona, el homicida, el matador, trabajaba, además de trabajar en dependencias del DOE, como custodio especial de personalidades políticas. Y concretamente se le pregunta si era custodio de Mujica. ¿A usted le consta eso? No, no me consta. No. ¿Que trabajara con custodios de personalidades especiales? O sea, lo que yo sé es lo que me ha contado la familia, que sí, él pertenecía a un grupo especial, al DOE, y esto no extra este caso, el DOE, todos sabemos que lo que hacen son custodias especiales, o sea, se dedican a hacer eso. O sea, que supongo que como parte de su trabajo, él en algún momento habrá hecho algún tipo de custodia a políticos o a jueces, a árbitros de fútbol. Es lo que hacen los efectivos del DOE. ¿Tenía un estatus policial importante? Bueno, en realidad el relato que me hace la familia materna
es el relato que viene desde Valeria. Y el relato que ellos tienen, que viene desde Valeria, es un relato absolutamente subjetivizado por el miedo. Valeria venía de una relación, su relación estuvo impregnada y basada en violencia, y ella le tenía mucho miedo a él. Entonces, ese relato parte como que sí, pero no lo sabemos, yo por lo menos no lo sé a ciencia cierta. Hay otra cosa que charlábamos recién con la fiscal del caso, que obviamente tampoco comparte la decisión de la jueza y, bueno, fundamentó, habló mucho sobre el tema del informe técnico. Hay una serie de recomendaciones que la jueza realiza. Y yo le comentaba, y lo digo desde la más absoluta y total experiencia que con respecto al tema tengo, que muchas de esas recomendaciones que se realizan, que son casi de sentido común, el buen relacionamiento que hay que tener, el otorgar las visitas correspondientes, que las visitas se desarrollen de tal o cual manera, muchas veces después son prácticamente imposibles de llevar adelante y de practicar porque no hay un control. No existe un control. De hecho, es infinita la cantidad de padres, estoy hablando en este caso de padres hombres, que me pueden estar viendo en este momento diciendo yo tengo enormes dificultades para que se cumplan las visitas de mis hijos por diferentes tipos de circunstancias, generalmente relacionadas con los malos relacionamientos que existen entre las dos partes y la utilización de los menores como rehenes. ¿Qué garantías tienen ustedes? ¿Qué garantías pueden tener de parte de la familia materna de que con este enfrentamiento, también ahora a nivel judicial, las recomendaciones de la jueza se puedan llevar adelante? Bueno, quiero hacer una discriminación porque me parece que nobleza obliga. Nosotros, con respecto a las visitas, estamos convencidos que no vamos a tener inconvenientes porque hasta el momento la familia fue siempre al domicilio de los abuelos paternos y han visto a los niños. O sea que ahora que implica un cambio de llevarse a los niños a su domicilio los fines de semana, estamos convencidos que no vamos a tener ningún tipo de dificultad con eso. Porque las familias, más allá de la situación, la familia de Valeria, estamos hablando de gente civilizada, no estamos diciendo... Entonces, se comportarán y ambas familias se comprometieron, como es lógico, a cumplir con las resoluciones judiciales y así se hará como debe ser. Obviamente, respecto a las otras intimaciones que hace la jueza, es medio difícil. Por ejemplo, por decir algo, intimas a los abuelos a que controlen el uso de la tablet. Bueno, los abuelos dijeron claramente dentro de la audiencia que ellos no saben cómo utilizar una tablet. Y no saben. Y acá no es una cuestión de culpa o no culpa, no saben. Claro. Entonces es no pueden controlar algo que no pueden dominar, obvio. Que no la saben usar. Bueno, después cuando... El tema de someterse a tratamientos psicológicos por todas las partes también plantea, ¿no? El tema del cierre de la cantina. Exacto. O de la regularización. Que prohíbese a los abuelos paternos y maternos a incidir negativamente o alterar las imágenes de sus padres. ¿Y cómo se va a controlar eso? Porque además eso es una de las cosas que nosotros planteábamos. Nosotros sentimos que la construcción del relato de los hechos por parte de la familia paterna incide en una educación sobre los niños con respecto al respeto a los derechos humanos, al respeto al género. La jueza lo entiende así, porque lo dice en la sentencia. Ella dice que los niños tienen que crecer en un ambiente en donde se les enseñe y se valore el respeto a todos los derechos. Pero no lo considera lo suficientemente importante porque dice, para ese caso se van a poner recomendaciones, que es intimar a las partes. ¿Ya se apeló? ¿Ya se va a presentar? ¿Cuándo se presenta la apelación? La apelación ya está presentada porque se presentaron los dos recursos en forma conjunta. Se presentaron los recursos y la apelación. Exacto, reposición y apelación en subsidio. ¿Cuánto tiempo hay ahora para la definición en el Tribunal de Apelaciones aproximadamente? Primero ahora, tanto la Fiscalía como la defensa de la familia paterna tienen que evacuar el traslado de la apelación, que no se evacuó. Para eso son 6 días que tienen de plazo a partir de ayer que quedamos todos notificados. Después habrá que ver cuánto demora el Tribunal de Apelaciones. Bueno, doctora, ha sido un placer. Obviamente queda mucho para preguntarle, se nos ha terminado el tiempo. Hemos estado con la doctora Virginia Cáceres, que es abogada de Beatriz Olivera, madre de Valeria Sosa, bueno, tratando de comprender un poco más y de llevarles a ustedes más información sobre el fallo que conocimos de la justicia en la jornada de ayer. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Que tenga un muy buen día. Bueno, así hemos estado entonces tratando nuevamente este tema.